La verdad prohibida. La cara oculta del poder. Dicen que vivimos en un sistema que nos da libertad, pero, ¿y si esa libertad fuera precisamente lo que algunos quieren arrebatarnos? ¿Y si detrás de las promesas de igualdad, ayuda y justicia se escondiera un mecanismo mucho más profundo, más silencioso y peligrosamente dependiente? Hoy, no vamos a hablar de política, vamos a hablar de poder. De quién lo ejerce, de cómo lo obtiene. Y sobre todo, de por qué millones de personas lo entregan voluntariamente. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en la que entiendes el mundo en el que vives. Los protagonistas del sistema. En toda estructura social, existen figuras centrales. Actores que mueven los hilos, que toman decisiones y que en última instancia definen el rumbo de una sociedad. En el sistema capitalista, ese rol lo ocupa el empresario. En el sistema socialista, lo ocupa el burócrata. Pero esta diferencia no es superficial, es estructural. El empresario vive de resolver problemas ajenos. Su supervivencia depende de entender qué necesitan los demás y ofrecer una solución mejor que la de su competencia. Si falla, desaparece. Si acierta, prospera. No hay imposición. No hay obligación. Solo una relación voluntaria entre quien ofrece y quien decide aceptar. El burócrata, en cambio, opera bajo una lógica distinta. No necesita convencerte. Necesita que dependas de él. Su estabilidad no está ligada a la satisfacción, sino a la permanencia del problema. Y aquí es donde empieza a dibujarse una diferencia inquietante. La lógica invisible del poder. Imagina un negocio cualquiera. Un autoservicio. Nadie te obliga a entrar. Nadie te fuerza a comprar. El dueño arriesga su capital, su tiempo, su esfuerzo, apostando a que entenderá lo que tú quieres. Si acierta, tú ganas, y él también. Si falla, pierde. Es una relación directa entre valor y recompensa. Ahora, observa el otro lado. El burócrata no necesita que elijas. El sistema ya eligió por ti. Los recursos no provienen de la satisfacción, sino de la obligación. Y entonces, ocurre algo clave. La riqueza deja de depender del bienestar que se genera y pasa a depender del control que se ejerce. Porque, cuando alguien necesita que el problema continúe, para justificar su existencia, resolverlo deja de ser prioridad. La dinámica de la dependencia. El enfoque también cambia. Un sistema busca eliminar las causas. El otro administra las consecuencias. Cuando alguien carece de recursos, el enfoque asistencial actúa de inmediato, entrega dinero, ofrece subsidios, proporciona vivienda. Soluciones visibles. Rápidas. Tangibles. Pero hay una pregunta incómoda, que rara vez se plantea: ¿qué originó esa situación? Cuando esa pregunta no se responde, el problema no desaparece. Se perpetúa. Y con el tiempo, se genera una relación peligrosa. Una dependencia creciente entre quien recibe y quien administra. El costo aumenta. La estructura se expande. Y el sistema necesita crecer cada vez más para sostenerse. Hasta que inevitablemente alcanza un punto crítico. El poder se concentra. Y con la concentración de poder, las libertades empiezan a reducirse. No siempre de forma abrupta. A veces, casi imperceptible.
pero constante. La variable olvidada. La libertad. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el enfoque cambia completamente? Cuando en lugar de intervenir sobre el resultado, se interviene sobre la raíz. La causa más profunda de la pobreza no es únicamente la falta de recursos. Es la falta de capacidad para generarlos. Y esa capacidad está directamente ligada a un factor clave: la libertad. Libertad para decidir, libertad para equivocarse, libertad para crear, innovar, competir. Cuando esa libertad existe, ocurre algo interesante. Las personas evolucionan. Se vuelven más eficientes, más resolutivas, más creativas. Y en muchos casos, salen de su situación inicial por iniciativa propia. No porque alguien los rescate, sino porque desarrollan la capacidad de hacerlo. La gran pregunta. Pero entonces, surge una contradicción inquietante. Si un modelo promueve independencia y el otro genera dependencia, ¿por qué tantas personas apoyan el segundo? La respuesta no es tan simple como parece. No se trata solo de desconocimiento. Se trata de algo más profundo, más humano, más incómodo. El cambio exige esfuerzo. La mejora exige renuncia. Para avanzar, muchas veces, hay que abandonar una versión anterior de uno mismo. Y no todos están dispuestos a hacerlo. Porque dentro de la comodidad, incluso dentro de la limitación, existe una forma de estabilidad. Una zona conocida, predecible, segura. Y salir de ella implica incertidumbre. Implica responsabilidad. Implica dejar de culpar al entorno y empezar a asumir decisiones. Y eso no siempre es fácil. Tal vez, la verdadera discusión nunca fue entre sistemas, sino entre dos formas de entender al ser humano. Una, que lo ve como alguien que necesita ser sostenido. Y otra, que lo ve como alguien capaz de sostenerse. Una, que concentra el poder para proteger. Y otra, que lo distribuye para liberar. La pregunta no es cuál sistema suena mejor. La pregunta es, ¿en cuál quieres vivir tú? Y más importante aún, ¿qué versión de ti mismo estás dispuesto a construir dentro de él? Si este análisis te hizo cuestionarte algo, compártelo. Porque entender estas dinámicas no es solo teoría. Es empezar a ver lo que antes pasaba desapercibido. Suscríbete, porque en los próximos videos vamos a seguir desentrañando las estructuras que moldean nuestra realidad y que pocos se atreven a señalar. Porque a veces, la verdad no está oculta. Solo está cuidadosamente disfrazada. Nos vemos en nuestra siguiente historia.